Damos gracias al Señor por estar una vez más en este nuevo día, ya día lunes 22 de enero del presente año 2024. Saludamos a todos los que están en sintonía, nuestro hermano Rodrigo Vázquez. Les saludamos en el nombre del Señor Jesús. También a nuestra hermana Laura Sáez, Dios le bendiga. Mi hermana Laurita. También a nuestra hermana Eli Alvarado. Dios bendiga a cada uno de los que están en sintonía, orando, ¿cierto?, por cada uno de ustedes, con nuestra amiga Janet Sabios, que está hospitalizada. Así que pedimos la oración por ella, para que Dios sea glorificándose en su persona. Bien, el día de ayer, ¿sí? Ayer domingo, estuvimos, permiso, estuvimos concluyendo el capítulo 3 del libro de Timoteo, donde están las recomendaciones, ¿cierto?, a los pastores, los requisitos de los pastores, ancianos, pastores, es lo mismo, y también de los diáconos, que pasa a ser, ¿cierto?, un grado honroso dentro de la congregación, ¿cierto?, así con mucha responsabilidad, y también da el motivo, ¿cierto?, de por qué deben cumplir cada uno sus requisitos. Ahora, debemos defender, ¿cierto?, nuestra creencia, nuestra fe escritural. Y en esto, por eso que es importante, hermanos, que cada creyente se nutra del conocimiento. ¿Sí? La escritura nos insta al Señor a conocerle cada día más, a no ser ignorante en cuanto a la palabra, ¿cierto? En cuanto a conocer a Dios, no solamente conocer el nombre, sino conocer a Dios, conocer su voluntad. En el capítulo 4, en el nombre del Señor Jesús, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Advierte tres cosas importantes que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Los tiempos, ¿cierto?, venideros, algunos apostatarán de la fe. ¿Qué es lo que es apostatar? Dejar de hacer, hermanos amados, la voluntad de Dios. Apartarse, ¿cierto?, a otro pensamiento, a otra ideología. Dejar de hacer. Dice la Escritura que Él nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, que nos trasladó, ¿cierto?, al reino de su Hijo amado. Entonces, Dios nos sacó de una condición y nos puso en otra. No podemos volver atrás. Volver atrás, ¿cierto? Volver a practicar lo mismo que practicábamos y aún empezar a practicar cosas que son contrarias a la Escritura, disfrazadas, ¿cierto?, de piedad, tampoco es bueno. Y eso representa la apostasía. Sí, porque podemos estar en la iglesia obedeciendo mandamientos de hombres, obedeciendo cosas humanas y estar apostatando. Y eso es lo que hay que entender, y por eso que tenemos que pedirle al Señor discernimiento de espíritu. Ahora, para entender todo esto y para comprender realmente qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que no a Dios le agrada, está la Escritura. Aquí está la Escritura. Nosotros como creyentes debemos basarnos, ya sea
cómo orar, cómo hacer un culto. Está en la Escritura. Por eso que tenemos que entender, hermanos, el contexto de la Escritura, el tiempo, quién lo dijo, para qué lo dijo, por qué lo dijo, a quién se lo dijo, cuándo lo dijo. Los tiempos son determinantes, hermanos amados. No tomar una cosa que no es de este tiempo e instalarla, ¿cierto?, ahora a nosotros. No hacer un culto, hermanos amados, de acuerdo a lo que nosotros pensamos y no de acuerdo a lo que la Escritura dice. ¿Se fija? Entonces, en esto debemos analizarlo todo escrituralmente para poder entender, hermanos amados, el propósito de Dios. El propósito de Dios. ¿Mm? Debemos tener cuidado. Nosotros hemos sabido de muchas sectas religiosas. Por eso, y esto se disfraza de piedad. Amén. Y esa es la problemática. Que uno no alcanza a entender porque la persona es como piadosa. No digo pía, pero es piadosa. Entonces uno cae muchas veces en el juego de estas personas que nos conducen, ¿cierto?, a lo contrario de lo que Dios quiere. En Apocalipsis se denuncia, por ejemplo, la doctrina de Balaán, la doctrina, ¿cierto?, de los nicolaitas, la doctrina de Jezabel, que están inmersos en la iglesia, no están afuera. Costumbres, mandamientos de hombres que no tienen nada que ver con la fe verdadera. Por eso que es importante el contexto escritural. Examinar si eso está ahí o no, si es o no es. Por eso que dice que habrán hombres que tendrán la apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. O sea, es solamente una apariencia, no es una piedad verdadera, es una apariencia. Luego le dice a Timoteo, si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido por las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesas de esta vida presente y de la venidera. La recomendación del apóstol Pablo a este obispo, a este pastor, ¿eh?, Timoteo, son importantísimas. Debemos estar orando por nuestros pastores, pero a la vez también si hay algo que es erróneo y usted lo ve a la luz de la palabra, usted tiene la potestad en el Señor de poder hablar con su pastor y decirle, pastor, no me parece esto, porque aquí la Escritura dice lo contrario. El pastor no debe, como lo dijimos, no debe ser un dictador. El pastor es un administrador. Como hombre también puede cometer errores. Entonces, ahí es donde la membresía o la iglesia, hermanos amados, que usted le ayuda al ministro a no desviarse. Hay congregaciones que lo que dice el pastor es ley. Y a veces lo que dice el pastor no está en la Escritura. Entonces aquí le está el apóstol Pablo aconsejando a Timoteo, ¿verdad? Dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Dios vino a salvar a toda la humanidad, pero mayormente a los que creen, ¿verdad? Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿Ve? El ministro, volvemos nuevamente al carácter que tiene que tener un ministro de Dios. El hombre de Dios tiene que ser ocupado en la lectura para poder transmitir, hermanos amados, la voluntad de Dios al pueblo. Los profetas no hablaron por sí mismos. Es decir, la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, inspirados
por el Espíritu que ellos hablaron. Hoy día los predicadores se suenan a los púlpitos y dicen, esto me dio el Señor, y empiezan a predicar cosas que no están, hermanos, de acuerdo a la Escritura. A veces fábulas, a veces historias, a veces pensamientos humanos, sentimientos. No, hermano. Por eso Pablo le recomienda a Timoteo, ocúpate de que de la lectura, la enseñanza, la lectura, perdón, la exhortación y la enseñanza. Eso es lo que debe ser un pastor. Ocuparse él de la lectura, de la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ese es el cuidado, una vez más, porque esta carta, más que nada, hermanos amados, es una carta doctrinal para los ministros, para los que están por delante. Es un llamado de atención, es el modelo que Dios quiere para todos aquellos que administran. Ten cuidado de ti mismo. Debo ver cómo está mi vida espiritual día a día. Debo estar, hermanos amados, examinándome para bien mío y para bien de la congregación. Porque el ministro que está por delante de una congregación no está delante de un club deportivo, de un centro de madre, ni de un grupo de amigos. Él está delante de la iglesia de Dios, como le dice el Señor en el capítulo 3, la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Nosotros también como ministros tenemos exigencias delante de Dios, las cuales debemos llevar a cabo, hermanos amados. No solamente exhortar a la iglesia a ciertas cosas o a un montón de cosas, si nosotros realmente no estamos ocupados en las cosas de Dios. Hoy día, lamentablemente, el culto a Dios se hace en pos de un emocionalismo, no en pos de una enseñanza. ¿Me explico? Muchos predicadores buscan, ¿cierto?, lo místico y no lo espiritual. Que la persona se emocione, llegar al alma de la persona, llegar ahí con palabras, como dice por ahí, palabras fingidas, las cuales emocionen a la persona, o a veces la entretengan, pero no llegan, hermanos amados, con la palabra verdadera, para que esa alma se convierta al Señor. Y esto Dios se lo demanda al ministro. El ministro es el que tiene que velar por estas cosas. El ministro no es el que tiene que hacerse famoso. El ministro es el que tiene que guiar la congregación, tiene que ser un ejemplo para la congregación. Y no solamente el ministro, la esposa del ministro también tiene responsabilidad. No ejercer autoridad sobre la congregación, ni aún sobre su esposo, sino que también tiene que ser un ejemplo para los demás. Amén. Entonces, hermanos amados, están claras las recomendaciones que el apóstol Pablo aquí le hace a Timoteo, pero hoy día a cada ministro. Dios bendiga a nuestra hermana Milda Torres Muñoz. Dios le bendiga. Aquí a Timoteo, pero hoy a cada ministro del Señor. ¿Y sabe por qué es importante? Porque el ministro es un hombre de confianza. Es un hombre al cual se puede fiar la gente. Entonces, el comportamiento espiritual
muy importante. Si usted no ve los requisitos de su pastor, es porque no cumple. Es como decimos aquí en Chile, no da el ancho para lo que Dios quiere. ¿Qué debe hacer usted? ¿Seguir a un neófito? ¿Seguir a un ignorante? ¿Seguir a alguien que no llena la expectativa de Dios? ¿Porque le tiene buena? ¿Porque es simpático? No, hermanos amados. Recuerde que las sectas que han llevado a la muerte a muchas personas, los líderes han sido muy carismáticos, pero hablan mentira, engañan. No está la escritura en profundidad, no está la palabra de vida. Por tanto, los seguidores, primero no hay arrepentimiento ni en él, ni en tampoco en sus seguidores. Dios demanda del hombre arrepentimiento, porque Dios quiere salvar a todos. El problema es que no todos quieren ser salvos. Por eso, hermanos amados, hoy día hay mucho populismo. Los religiosos se han vuelto políticos, los pastores se han vuelto políticos, gente política, hermanos amados. Muchas veces utilizan la astucia, engañan con la astucia del error, han engañado a ellos y van engañando a los demás. Y están cediendo, hermanos, dentro de las congregaciones al pecado. Y están dando lugar al enemigo. Entonces la congregación sufre, el pueblo sufre. Todo pastor debe encomendar su vida a Dios, pero a la vez también sujetarse a la palabra del Señor. Porque el ministro tiene que saber cuál es la voluntad de su Señor. El Señor le dijo a sus discípulos, después apóstoles, ya nos llamaré siervos, sino amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero el amigo sí. Entonces es un privilegio, hermanos amados, que Dios nos llame amigos, para así también saber y conocer la voluntad de Dios. Este es un complemento. Usted examina en más profundidad esta carta, donde están los requisitos que muchas veces no se predica, porque muchas veces se exhorta más al pueblo, ¿verdad? Que querer que a uno lo exhorte. Uno también tiene que ser exhortado, uno también tiene que ser ministrado como ministro para ir corrigiendo los errores, porque se lo vuelvo a decir, somos hombres, al igual que ustedes, y necesitamos también ser exhortados, necesitamos ser corregidos, necesitamos ser disciplinados. Hoy día los hombres que caen en falta no quieren ser disciplinados, no quieren ser exhortados, no quieren cambiar su estilo de vida, porque tal como dije el otro día, muchos se han enriquecido y están percibiendo mucho dinero, ¿verdad? Y esto, el amor al dinero, le ha hecho perder el amor por las almas. La apostasía es tremenda, hermanos amados. La apostasía es un desprecio totalmente a Dios. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que es muy sutil y muchos no la pueden captar, no la entienden. Entonces, hermanos amados, debemos estar examinándonos siempre a la luz de la palabra. Examinaos si estáis en la verdad, desde el pastor, ¿verdad? Y todos los hermanos debemos examinarnos. Sí, porque somos la congregación de Dios, somos la iglesia de Dios. Y ahí yo como ministro debo examinarme, y se lo dije delante. Si alguien ve una falta en el ministro, con el respeto que corresponde y por la palabra, debe exhortarlo. ¿Sabe por qué? El libro de Hebreos dice, exhortaos unos a otros para que no sean endurecidos por el pecado. Porque ciertamente el pecado es sutil, se va metiendo poco a poco y luego va endureciendo el corazón del hombre a tal punto que el hombre llega a pensar que lo que hace está bien y a tal punto que el hombre justifica el mal que está haciendo. Entonces ahí es donde está la palabra del Señor, que es como una espada o filo, ¿cierto? Que va a penetrar hasta lo más profundo del alma y va a hacer entender a esa persona que está en el error. ¿Por qué cree usted que el Señor dijo que predicásemos el Evangelio a toda criatura? Porque el Evangelio es vida, el Evangelio es para salvación.
Y el Evangelio dice una verdad, valga la redundancia, verdadera. Bien, hasta aquí nos quedamos. Mañana seguimos con las otras indicaciones a los ministros, pero a la vez también las tomamos nosotros, ¿verdad? Como iglesia, en cuanto a lo que a nosotros nos corresponde. ¿Mm? Que el Dios de paz le bendiga, que el Dios de paz le guarde. Si tiene alguna duda, escríbanos, escríbanos, pregunte, amén. Y entre lo que nosotros podamos responder por la palabra, estaremos dando respuesta. No se olvide de orar, no se olvide de congregarse, no se olvide de obedecer la santa palabra del Señor. Que el Señor Jesucristo le bendiga a todos los que en este día estuvieron en sintonía. Comparte el video a otros hermanos y como le dije antes, si hay preguntas, envíela. Jesús le bendiga.